lo indigno, para que nadie dude que Andrés Manuel López Obrador sigue imponiéndose, sigue a cargo. Morena apoyará a Rosario Piedra Ibarra para que se reelija en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sobra decirlo, no era la aspirante que Claudia Sheinbaum quería, ni de cerca. Piedra Ibarra, la peor calificada en el proceso de entrevistas, va a repetir en el cargo, a menos que algo extraordinario suceda en las próximas horas, en los siguientes minutos. No tiene nada que hacer. A ver, nada tiene que hacer al frente de la CNDH, mucho menos tiene argumentos para reelegirse para un nuevo periodo, 5 años más. Llegó de manera ilegítima al cargo, en funciones debía legitimarse, no lo hizo, estuvo lejos de las víctimas, estuvo lejos, por ejemplo, de los reclamos de las mujeres, de las madres buscadoras, de las familias de los desaparecidos, de los niños con cáncer, estuvo lejos de los migrantes asesinados, de las condiciones indignas en que son tratados. Tampoco habló sobre el desabasto de medicamentos. Eso sí, se disciplinó y obedeció, y con eso alcanza. La 4T, con eso basta y sobra. Le agradezco estos minutos a Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, quien por cierto participó en este proceso y resultó mucho mejor evaluada que Rosario Piedra Ibarra, la peor calificada. Tania, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio en un momento crítico, en minutos y horas cruciales, no solo para el Senado, sino para el futuro de este país. Pues sí, ya lo escuchaste, todo apunta que la 4T, que Morena y sus aliados le van a regalar a Rosario Piedra Ibarra 5 años más en la CNDH, Tania. El mensaje tiene que ser, me parece, en este momento el de apoyo a las y los senadores para ejercer un voto libre. Está en su potestad, está en su deber incluso realizar un voto en este sentido. Decir que si el voto a la actual ombudsperson hubiera sido efectivamente mayoritario, pues eso la habría colocado desde el momento de los puntajes en uno de los primeros lugares, ¿no? Y ahora no solo se me sacó a mí de la terna en tanto segundo lugar, sino que se pasó rebasando por la izquierda a otros 14 aspirantes, y desoyendo a muchos de los comentarios que se hicieron en el Parlamento abierto y desatendiendo, también preocupa pues el propio trabajo de las y los senadores, ¿no? Que pasaron 3 largos días escuchando nuestras comparecencias, analizando nuestros programas de trabajo, haciendo evaluaciones, haciendo ponderaciones. Es decir, creo que también en respeto a su trabajo debemos de exigir, si ya no que se reponga la terna, que es lo que debería haber sucedido, porque había una terna legítima y no una terna espuria, pues sí que se cumpla con el mandato constitucional que tienen de respetar por idoneidad el criterio, ¿no? Es decir, en la terna que está colocándose ahorita para votación, sigue habiendo perfiles de idoneidad, ¿no? Ahí está en primer lugar Nacheli Ramírez, en tercero Paulina Hernández. Me parece que no solamente tienen la responsabilidad, sino que como sociedad nos toca en este momento acompañarles en el apoyo de decir, ejerzan su voto libre. Ahora, es una pena, Tania, porque en efecto tú quedaste en segundo lugar en esas evaluaciones. Rosario Piedra Ibarra quedó hasta el fondo de la tabla. Lo vimos hace 5 años, en 2019, cuando no reunió la mayoría calificada y aún así se le impuso titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué tanto importa ya a estas alturas del partido? ¿Qué tanto pesa ya una CNDH como la que tenemos? Pues depende de nosotros y de nosotras. Si queremos claudicar y decir que no importa y que lo mismo da, habremos perdido esa batalla, y no solamente por perder una batalla, sino por resignarnos a que una institución tan vital, tan importante para los derechos humanos en este país se dé por perdida o por olvidada. Me parece que al menos desde la sociedad civil y desde las personas que defendemos derechos humanos, esto no va a ser así. Envía una señal muy peligrosa. Yo no voy a hablar de reelección hasta que eso no haya sucedido. Es una amplísima posibilidad que se está barajando en las últimas horas, pero también se baraja la otra posibilidad, y más bien animarles a que no dejemos en una compañía que no es la idónea, pues a la actual presidenta, ¿no? Que va a enfrentar una serie de dilemas muy fuertes en lo que toca a su gobierno. Acabamos de conocer los resultados de las elecciones en los Estados Unidos, es decir, necesitamos una institución como la CNDH con toda la autoridad moral posible, con toda la solidez de un proceso que esté ahí para atender una única razón de interés político:
la defensa de las víctimas y la defensa de los derechos humanos. Ningún otro criterio político en este momento se hace más importante. Y mira, esta es una de las tomas de decisiones que no son tan difíciles. Ninguno de los tres perfiles que estábamos somos ni un riesgo, ni una disrupción para las unidades, para las políticas que están ejerciendo. Esta es una de esas decisiones que es fácil tomar en el buen sentido. Pues sí, porque hay profesionales, porque ahí están las trayectorias, los perfiles de ustedes tres. ¿Cómo fue desde tu óptica, en tu diagnóstico, Tania, el paso de Rosario Piedra Ibarra? ¿Cómo ha sido el paso de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH estos últimos 5 años? Pues mira, hay organizaciones que incluso han construido iniciativas, la CNDH que queremos, con una serie de organizaciones valorando esta gestión. Un informe que hizo público el Centro PRO hace algunos días, también haciendo una valoración muy puntual y retomo algunos de los elementos que ya ahí colocaron, una institución que nos quedó a deber, ¿no? En cuestiones que tienen que ver con los límites que se le deben de poner al abuso del poder, y no hay que tener miedo de decirlo, es para ello, para lo que los derechos humanos surgieron, para bien de la humanidad, ¿no? Colocar algunos límites al abuso, realizar acciones de inconstitucionalidad, estar del lado de defensores y periodistas, ¿no? Y no solamente hacer ojos ciegos cuando hay incluso uso de software para espiarles, etcétera. Es una institución como esta la que tiene que tener la mayor vocalía, tener muy claro que está del lado de las víctimas y no cerrarse a trabajar con el gobierno, pero entender la diferencia de trabajar con el gobierno y trabajar para el gobierno, ¿no? Que creo que ahí está un poco el tema. Pues sí, hay tiempo. Vamos a ver si la sensatez encuentra espacio o si pueden más las presiones y la imposición, la línea que les tiren a las y los senadores de Morena. Sería muy triste, además de indigno, si es que se confirma. Tienen todo nuestro respaldo. Miren, o sea, yo lo que estuve exigiendo fue que se reponga la terna y que se reponga el proceso, pero en este momento, incluso si creen que eso ya es imposible, lo que sí pueden es votar a los perfiles de idoneidad. Tienen además el deber constitucional de hacerlo. Pues sí. Si en la terna esta no quedó, sí es uno de los mandatos en la Constitución y en la propia ley de la CNDH. Pues ojalá le den peso a la Constitución, ellos que tanto han hablado últimamente de la Constitución. Gracias, muchas gracias, Tania. Gracias a ustedes también, ánimo. Gracias. Muy buenas tardes, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Participó en el proceso, ella quedó en segundo lugar y Rosario Piedra quedó en el fondo de la tabla. Pero como Rosario Piedra se ha portado muy bien y obedece y no habla cuando no tiene que hablar y no se pronuncia en donde no se tiene que pronunciar y jamás contradice al gobierno y además es leal y amiga de Andrés Manuel López Obrador, le alcanza. Con eso le basta y sobra. Y todo apunta que se va a reelegir, que le van a regalar 5 años más perdidos para la CNDH. Una CNDH lejos de las víctimas, que no se pronuncia sobre abusos a migrantes, mujeres, que no está del lado de las madres buscadoras ni de las niñas y los niños con cáncer. ¿Para qué queremos una CNDH así? ¿Para qué?